Sí, ya llegamos, pero no somos los bárbaros que dicen los libros, no somos los enemigos de ninguna cultura, no somos los gauchos de ninguna leyenda negra. Solo tenemos un dolor de patria, un dolor querido de tierra y montaña. No asesinamos engañados, ni matamos indefensos. Peleamos de frente, y los que me siguen porque sufren y luchan por el ideal añorado. Esta gente no viene enganchada a culatazos, ni pelea asustada por los cañones del malón centralista. Muchísimas gracias, Enrique, por estar presente. El Estado, continente industrial, vamos a tratar de, brevemente somos tres, de rastrear un poco, ya que yo empiezo, los orígenes mismos de la idea. Obviamente podríamos remontarnos a la independencia, a la idea de la unidad, que en ese momento es una idea de unidad continental exclusivamente hispanoamericana. Esa idea de unidad hispanoamericana, después del proceso que termina en Ayacucho, después de la muerte de Bolívar, desaparece completamente. Desaparece completamente. Las guerras civiles en cada una de las repúblicas que se constituyen va a hacer que el resultado de esas guerras sea el del bando pro-británico en cada uno de los casos, que va a construir un país de espalda a cada uno de los otros estados que se va construyendo, en la creencia de que cada estado se va a constituir en una nación distinta de la otra, y entonces la idea de unidad se pierde de forma absoluta. No hay que menospreciar la influencia británica en ese proceso que termina con la muerte de Bolívar. Bolívar al final se da cuenta de la nefasta influencia de Gran Bretaña en el proceso independentista, pero cuando se da cuenta ya era tarde. Y Gran Bretaña va a tener la lógica suficiente para hacer ¿qué? Para instrumentalizar algunos estados, la oligarquía de algunos estados, para crear lo que necesita ella, que es enfrentamiento entre los estados. Porque si había una unidad originaria de base, hay que explicar cómo esa unidad se va a perder tan fácilmente. Para que se pierda, necesita que cuando se construyan estados, se cree una historia que diga que esos estados son distintos desde un inicio, pero con eso no alcanza, por eso siempre un relato. Y los relatos, cuando no tienen correlación con la realidad, duran poco en el tiempo. Entonces hay que darle al relato un contenido de verdad. Y para darle un contenido de verdad, hay que provocar guerra entre los estados nacientes. Esa es la lógica que explica la guerra del Pacífico, esa es la lógica profunda que explica la guerra del Paraguay. Es decir, si hay guerra, hay enfrentamientos, hay guerra, hay odio, y entonces a partir de la guerra, a partir del odio, puedo empezar a construir una historia para justificar que este estado es distinto del otro, cuando hablan la misma lengua, le rezan al mismo Dios, han tenido una historia común de 200 años. Y mantener esas oligarquías en ese estadio. Por eso, el pivote fundamental de la estrategia británica en América del Sur fue la enemistad argentino-chilena, la enemistad peruano-chilena, la enemistad ecuatoriano-peruana. Es decir, era lógico, porque ¿cómo se iban a dividir el territorio de otros estados? ¿Dónde estaba el límite entre cada uno? El límite era muy difuso, cualquiera podría decir que esta parte es mía o esta parte es tuya, y entonces, claro, el Ecuador se sentía, decían ellos, como Cristo en medio de dos ladrones. Le habían robado Colombia una parte, Paraguay, Perú le había robado el Amazonas, el Perú a su vez sentía que le habían robado, efectivamente había habido una guerra en la costa del Pacífico, y después Bolivia pierde la salida, y el Paraguay lo mismo. Y los ejércitos se van estructurando así. Los ejércitos se van estructurando a partir de la idea de que el enemigo, es aquel el que me arrebató la tierra en la guerra o por presiones, y la venganza, la idea de volver a recuperarlo. La enemistad permanente, que es lo que Inglaterra necesitaba. Y esto dura un tiempo extraordinario, se construyen esos estados así, y sin ser hegeliano, digamos, ¿no? Sin ser un hombre de la izquierda hegeliana, es cierto que la idea va a tener una importancia fundamental en América Latina,
porque producida la guerra de Cuba, se produce un proceso de reflexión muy importante en América Latina, que lo va a encabezar un uruguayo, José Enrique Rodó, que es un hombre que viene del Partido Colorado, no viene del Partido Blanco, no tiene la tradición de la unidad en sí mismo, no la lleva en las venas. Sin embargo, Rodó, ¿no es cierto?, va a escribir un libro que, si nosotros los más jóvenes, ustedes que están ahí lo leen, quizás les resulte muy aburrido porque parece decimonónico, el Ariel de Rodó, ¿no es cierto? Y si uno lo lee y no entiende el contexto en el cual fue escrito, dice: este libro es una porquería, no dice nada. Sin embargo, Rodó dice mucho. Es el mensaje de un maestro que se despide, de un profesor, nunca se supo si era un profesor o un maestro que se despide hacia sus alumnos y que le deja un solo mensaje. Los jóvenes que no tienen un ideal para servir en la vida son viejos, son jóvenes muertos. Y el ideal de ustedes es la reconstrucción de la unidad. Este libro, que no dice nada pero dice mucho, recorre América Latina como un reguero de pólvora, y Rodó va a aprovechar esta fama que le da el Ariel, su libro, para así profundizar en todos sus discursos, y en un libro que dice mucho más, ¿no es cierto?, que el Ariel, que es el Prometeo. Y entonces en ese libro, y en los discursos, sobre todo en el gran discurso que él da cuando lo invitan a Chile, Chile va a conmemorar, como toda otra república, su primer centenario. Y entonces ahí se pregunta, en Chile, el país más aislacionista en ese momento de la América del Sur, de América Latina, y dice: bueno, dice, ¿qué es la patria? Los chilenos no dudan que es la patria Chile. Y Rodó dice: no, la patria es Hispanoamérica. La patria es Hispanoamérica. Eso es la patria. ¿Y qué es Chile? ¿Y qué es Argentina? ¿Y qué es Perú? Son provincias de esa magna patria. Esto dicho en 1910, en el momento en que cada uno se apronta a festejar en solitario su idea de nación, su independencia, era una bomba. Decirle a los chilenos en el Senado de Chile: Chile no es la patria es Hispanoamérica, y Chile es una partecita de esa patria, es una provincia de esa magna patria, era una bomba, con repercusiones gigantescas en toda América Latina. Él dice Hispanoamérica, porque para él Hispanoamérica incluye al Brasil. Él tiene el concepto de la Hispania romana. Entonces, Hispania es Portugal, más Castilla, más León, más Aragón, todo eso es Hispania. Por lo tanto, cuando él habla de Hispanoamérica, está también incluyendo el Brasil, no es que lo deje afuera del Brasil, todo es Hispania. Y esta idea, ¿no es cierto?, que es la que estamos tratando de rastrear, va a conmover a un joven argentino, un jovencito argentino, del cual hay un libro, para mí el mejor libro escrito en Argentina, que es de Miguel, sobre Manuel Ugarte. Él se va a explayar mucho más que yo en eso, seguramente. Pero este jovencito argentino, en esencia, ¿qué dice? Lo de Rodó es un llamado al ser, ¿no? Lo de Rodó es un llamado al ser. Es decir, ¿por qué la unidad? Y porque cada uno no puede ser sino lo que es. Si fuimos una familia, somos una familia, no podemos vivir enfrentados, no podemos vivir como si no lo fuésemos. Si fuimos una nación y somos una nación, no podemos vivir como si no lo fuésemos. Es decir, el ser reclama la constitución, o la reconstitución, o la reunificación. Pero es una especie de llamado del ser, un llamado de la conciencia nacional, de la magna patria. Y ahí Ugarte le va a dar a esa idea de que hay que construir un nuevo Estado, un solo Estado que abarca a todos los países hispanoamericanos, le va a dar un contenido geopolítico. Con Ugarte, ¿qué va a decir? Lo de Rodó está bárbaro, está magnífico. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido práctico? Es solo un llamado del ser. Es decir, el ser nos llama a la unidad. Pues nadie puede ser lo que no es. Somos lo mismo. Fuimos separados por Inglaterra y debemos volver a hacer la unidad. Está muy bien. Pero ¿cuál es el sentido práctico hoy? Se pregunta Ugarte. El sentido práctico del hoy de Ugarte es el hoy del 2015. Dice, bueno, el sentido práctico es muy sencillo. Más al norte de nosotros había 13 colonias inglesas. Esas 13 colonias inglesas hicieron su unidad continental
y en dónde radica la fortaleza de esa nación que hoy está dominando a toda América Latina. ¿En dónde radica su fortaleza? En la unidad. Ellos son fuertes porque su proceso de independencia terminó en la unidad. Y nosotros somos débiles porque nuestro proceso de independencia terminó en la desunión. Y entonces no hay forma de que los enanos, que somos nosotros, tengan igualdad con el gigante, porque ellos terminaron en la unificación y nosotros en la desunión. Por lo tanto, para que haya un equilibrio geopolítico, necesariamente tenemos que unirnos. Es decir, Ugarte le da un contenido práctico a lo de Rodó, un sentido práctico, un sentido geopolítico, de practicidad. Y otro personaje fundamental para que esta idea fuese calando, porque claro, si la idea tiene que convertirse una vez en realidad, la idea tiene que convencer a la gente, la idea tiene que encarnarse en la gente, y la gente tiene que entender el porqué, aparte de porque sea bonito, me guste, como era la propuesta de Rodó, es el ser. Muy bien, de la parte del ser había que decirle a los jóvenes el por qué ahora era imprescindible hacerlo. Porque cómo iba a tener independencia Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Argentina frente a Estados Unidos si no era a través de la unidad. Y si no tenía independencia, ¿cómo iban a dirigir sus propios destinos? Entonces esto ya es otra cosa. Esto le da a la idea del ser un contenido práctico que va a mover a la juventud latinoamericana. Y si a eso se le suma que hay un extraordinario pensador mexicano, que es Vasconcelos, José Vasconcelos, que va a escribir, ¿no es cierto?, ese fantástico libro La raza cósmica, en donde Vasconcelos dice todo esto está fenómeno. Pero aparte de esto, estos dos entes geopolíticos, estos entes geopolíticos son y expresan una postura ante la vida y ante la muerte distinta. Mientras que ellos construyen su sociedad a partir del utilitarismo, a partir de que las relaciones humanas solo sirven si son útiles para algún fin, donde el trabajo en la medida de todas las cosas, desligada de cualquier otra connotación, nosotros somos una cosa distinta. Esta cosa distinta que somos nosotros, ¿verdad? Esta cosa distinta proviene de una antigua pelea que se trasladó de Europa a América, que es la pelea entre el mundo anglosajón y el mundo latino. Esa pelea se trasladó de Europa a América. Y esas dos formas de ver la vida, de concebir al hombre, de concebir la sociedad distinta, se enfrentan ahora en América. Porque en América nosotros no podemos renunciar, dice él, ni a Atahualpa, ni a Pizarro, ni a Carlos V, ni a Montezuma. Nosotros somos la suma de eso. Somos una América mestiza, somos una raza cósmica. No somos ni los que vinieron ni los que estaban racistas, y por eso hemos constituido un ente nuevo. Pero este ente nuevo, ¿por qué le llama raza cósmica? Porque esto que se ha constituido acá, donde se ha mezclado el hispano que ya era mestizo, con el indio, con el negro, esto, dice él, preanuncia lo que va a ser la humanidad. La humanidad va a ser una raza cósmica. Dice, en el corazón del hombre, dice Vasconcelos, anida el universalismo, dice. Porque un hombre no puede ser enemigo de otro hombre. Entonces, en el corazón del hombre anida el universalismo. Pero atención, dice él, hoy el universalismo es una trampa. Es una trampa que nos pone desde afuera para conducirnos a la nada. Por eso, antes de ese universalismo, viene la etapa del continentalismo, de la continentalidad. Y entonces le da a lo de Rodó, le da a lo de Ugarte ahora también un contenido, yo casi diría, de filosofía de la historia, ¿no? De filosofía de la historia. Y esto va a formar una generación de jóvenes muy importantes en América Latina, que si no fuese por una desgracia como nos suele pasar a nosotros, cada vez que parecemos que estamos al punto de la victoria, trágate, nos llueve, se entiende un trueno y nos aniquila, nos hace cambiar de dirección. Bueno, la juventud estaba en esta idea, esta es la verdad. Sí, la juventud universitaria se estaba convenciendo de estas ideas, pero viene la revolución bolchevique, la revolución rusa, el Lenin, el encanto del marxismo, la fascinación por el marxismo leninista, y va a hacer que esta idea de unidad, ¿no es cierto?, sea olvidada, ¿no es cierto?, sea olvidada, porque ese proceso marxista se ha conducido en América Latina por el Partido Comunista, no nos olvidemos, y el Partido Comunista con clave y eje en Moscú
van a instrumentalizar el marxismo al servicio de la Unión Soviética. A la Unión le importaba un corno el marxismo, lo que le importaba, se entiende, Rusia, la Unión Soviética, instrumentaliza el marxismo para beneficio de ellos. Todos los partidos comunistas van a olvidarse de la idea de la unidad, van a renegar de la idea de la unidad. Y ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la figura contradictoria una con otra, pero que en un principio están en el mismo bando, son íntimos amigos, que es Antonio Mella. Antonio Mella y Víctor Raúl Haya de la Torre. Son los dos productos antagónicos de este proceso histórico. ¿Por qué? Porque Víctor Raúl Haya de la Torre, un joven peruano, nacido en la ciudad de Trujillo, un lugar paradisíaco, ahí nunca hace frío, nunca hace calor. La temperatura máxima nunca llega a 30 grados, nunca baja de 20, es una eterna primavera, cosechan 2 cañas de azúcar al año, pero una región muy sufrida por la guerra del Pacífico. Este muchacho, Víctor Raúl de la Torre, de las clases altas desclasadas de Trujillo, va a estudiar a Lima, abogacía de la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua de la América Hispánica. Y ahí es cuando empieza a conocer el mensaje de lo que podemos llamar la generación del 900. Rodó, Vasconcelos, Ugarte. Él primero conoce a Rodó, ¿no? Es un arielista. Y entonces, siendo jefe de la Federación Peruana de Universitarios, hace un viaje emblemático, un viaje cargado de simbolismo, que es su viaje desde Lima, ¿no es cierto?, a Arequipa, en el Pacífico abajo, de Arequipa a Bolivia, entra a la Argentina por Salta y por Tucumán, va a Córdoba, en Córdoba se ha producido, ¿no es cierto?, la famosa reforma del 18, que en ese momento es arielista, se entrevista con los muchachos, llega a Buenos Aires y cruza Montevideo con el solo objetivo de ir a la tumba de Rodó, de rendirle un homenaje a Rodó. Va a Montevideo para dejar un ramo de flores en la tumba de Rodó. Y este hombre, ¿no es cierto?, este joven universitario, cuando vuelve a Lima, tiene una revista, Claridad, a semejanza del nombre de la revista francesa, donde ahí escribe Vasconcelos, Gabriela Mistral, a la que ha pasado a visitar cuando ha hecho el viaje de retorno a la Lima, porque ha retornado por el Pacífico. Viene un incidente desgraciado para él, que lo va a terminar expulsando del Perú, que es que el dictador Leguía se le ocurre consagrar el Perú al Sagrado Corazón. Leguía no era católico, Leguía era masón, su primo también, pero como él le había prometido a su primo que él tenía que dejar el gobierno y que venía su primo, pierde el apoyo de la masonería conducida por su primo y decide recostarse sobre la iglesia. Y para recostarse sobre la iglesia dice, ¿qué hago? Vamos a hacer la consagración del Perú al Sagrado Corazón. Esto a los jóvenes universitarios no les gusta, encabeza una marcha Víctor Raúl en contra de esto. Víctor Raúl no era anticatólico, no era que se le pareciese. El resultado de esta historia es que Víctor Raúl se convierte en un líder universitario reconocido en todo el Perú, hace su primer gran discurso porque hay un muerto en estas manifestaciones, él saca el muerto de la comisaría, lo lleva a San Marcos, lo vela, hace un discurso extraordinario, pero va al exilio y en el exilio, camino al exilio, ¿a dónde va? Va a Panamá para ir a México. ¿Por qué México? Porque en México está José Vasconcelos, que es secretario de Cultura, y Gabriela Mistral, que es una unionista absoluta, una mujer de la integración, admiradora de Manuel Ugarte y admiradora de Vasconcelos, le ha conseguido trabajo como secretario privado de Vasconcelos en México. Como está en Panamá, recibe una invitación para ir a Cuba para inaugurar en Cuba una universidad popular que va a ser conducida por Antonio Mella. Antonio Mella es un cubano 100% arielista, 100% unionista, 100% vasconceliano, 100% ugartiano. Lo recibe Antonio Mella en Cuba como si fuese a Bolívar. Le dice a Víctor Raúl, dice, sos el Ariel encarnado. Parece realmente un elogio extraordinario. Yo le digo,
Miguel, sos Perón encarnado, ¿no? Cosa extraordinaria. Vive vías de gloria Aya de la Torre en Cuba, de ahí va Aya de la Torre a México, es secretario privado de Vasconcelos cuando Vasconcelos está escribiendo La raza cósmica, es muy importante. Pero estos dos hombres son las dos caras de lo que va a pasar en América Latina. Porque mientras Víctor Raúl continúa en la idea de la unidad, este mismo Antonio Mella, que lo ha recibido como un héroe a Víctor Raúl, que lo ha llamado el héroe encarnado, se convierte en el marxista, leninista, stalinista, totalmente sesgado y a servicio del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y va a renegar de la idea de la unidad. Va a ser Antonio Mella el hombre que va a escribir el libro que es el ARPA, porque Víctor Raúl en el exilio después va a Francia y ha creado una pequeña organización que es el APRA, no nace en México, falso, nace en París, pero no viene al caso. Y entonces, para burlarse de Víctor Raúl, él dice que es el ARPA. El ARPA es como nosotros decimos, porque Víctor Raúl es un arpista, es un guitarrero, un mentiroso, ¿no? Entonces lo acusa de estar a servicios del imperialismo británico. En respuesta a este libro de qué es el ARPA, es que Víctor Raúl va a escribir el libro El antiimperialismo y el APRA. El antiimperialismo y el APRA es la respuesta de Víctor Raúl, ¿no es cierto?, a Antonio Mella. Este Víctor Raúl, que escribe este libro en México como respuesta a Mella, ha estado ya en la Unión Soviética, ha estado en Francia, ha estado en Inglaterra, y entonces dice, bueno, ya está convencido de la idea de la unidad, de construir el Estado-continente. ¿Y qué aporte le va a dar Víctor Raúl a este Estado-continente? Dijimos, ¿no es cierto? El llamado del ser es el de Rodó. El sentido de la filosofía de la historia, la confrontación de valores, es la que da Vasconcelos. El sentido de la practicidad geopolítica, es decir, si hay un gigante allá, tiene que haber un gigante acá, porque si no, no podemos hablar, es el que hace Ugarte. ¿Y qué aporte le hace a esta idea del Estado, de la necesidad de un Estado-continente, Víctor Raúl? Víctor Raúl dice, señores, todo eso está muy bien, pero este Estado-continente es imprescindible, aparte por todo esto que han dicho, estos que son mis maestros, porque el Estado-continente es el Estado antiimperialista, es el único Estado que puede negociar con el capitalismo, con las multinacionales, que no se llamaban así en ese momento, pero que ya la intuye en su esencia Víctor Raúl. Es decir, con estas grandísimas corporaciones capitalistas, ¿puede negociar cada uno de nuestros países por separado? No. Y es que necesitamos, dice él, el capital extranjero. Es una pregunta que todos nos hacemos. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo necesitamos siempre y cuando haya un Estado antiimperialista. Siempre y cuando haya la unidad. Un Estado con unidad podría charlar con estas compañías e imponerles sus condiciones. Ningún Estado por solitario podrá jamás imponerle condiciones a ese mundo capitalista. ¿De dónde ha tomado esto Víctor Raúl? De un pensador chino, que es Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, que ha escrito un libro que se llama Los Tres Principios. Los Tres Principios son muy parecidos a los tres principios que después un coronel va a enrolar en la Argentina. Es, ¿no es cierto?, Sun Yat-sen, el primero en usar en el mundo la terminología nacional y popular, que no se tiene en el vocabulario de latinoamericano ni mundial. ¿Por qué dice él esto? Porque, bueno, ante la realidad china, dice, nosotros no nos sirve un partido de clase como proponen los soviéticos, nos sirve un partido que una a todas las clases sociales contra el imperialismo. Y para reunificar China, para que China pueda entonces negociar con estas empresas, con este capitalismo, asumir y tomar lo que quiera de ellos. De ahí lo toma Víctor Raúl. Entonces Víctor Raúl va a decir Estado-continente industrial. Estado-continente industrial. La única forma de industrializarnos, que es acceder a la modernidad verdadera y no a la mímica, es la unidad. Si no hay unidad, no hay industrialización, porque no podemos nunca negociar con esto, nunca podemos decirle a estas compañías, marcarle la cancha a estas compañías. Entonces, el gran aporte de Víctor Raúl es ese. Pero dice, bueno, ¿y cómo se hace la unidad? Dice Víctor Raúl. Porque está bien, ya sabemos lo de Rodó, sabemos lo de Ugarte, sabemos lo de Vasconcelos. Él hace su aporte del Estado industrial, el Estado continente antiimperialista, el único que puede negociar con las multinacionales. ¿Y la unidad cómo se hace?
Entonces dice, la unidad se hace creando un partido latinoamericano, el APRA, la Acción Popular Revolucionaria Americana, que tenga sedes en cada uno de los partidos y que entonces pueda tomar el poder. Tiene la idea, evidentemente, el modelo leninista, confesémosla, esa es la verdad. No había en América Latina partidos modernos. Él toma la idea de un partido moderno, organizado, disciplinado, centralizado cuando va a la Unión Soviética, cuando ve lo que es el Partido Comunista, la máquina más eficiente que había elaborado el hombre políticamente hasta ese momento. Entonces él dice, hay que hacer esto, pero continental. Por eso crea el APRA. No le da la fuerza a Víctor Raúl, porque cuando compite en las elecciones, cuando vuelve del exilio, en 1931 pierde esa elección o se la roba y vuelve de vuelta a un exilio interno dentro del Perú. Pero la idea sigue caminando, la idea tiene su curso, el peso mismo de la idea tiene su curso, y esa idea se va a encarnar en Argentina en un coronel, ese coronel, ¿no es cierto?, Juan Domingo Perón, que una vez le mandó un mensaje a Aya de la Torre y le dijo, díganle a su jefe, porque Aya de la Torre tenía cierto prejuicio de charlar con Perón, porque Aya de la Torre había sido muy perseguido por los militares, lo militar era medio fascistoide para él, sus amigos en Argentina provenían del radicalismo, entonces tenía prejuicio con Perón. Le dice, díganle a su jefe, dice Perón, que yo me paseaba cuando era teniente con el antiimperialismo y el APRA, el libro emblemático de Aya, dice debajo del sobaco, es decir, que lo llevaba acá, lo leía, se entiende, cuando estaba en el Chaco, en Paraná. Díganle eso a su jefe. Perón ha leído profundamente a Víctor Raúl, lo considera, entiende lo que dice Víctor Raúl, pero dice lo de Víctor Raúl tiene todavía, como lo tiene lo de Ugarte, como tiene lo de Vasconcelos, un dejo idealista que no logra plasmar la idea en la realidad. Dice, porque entonces, ¿cómo se hace la unidad? Y esto, el primer hombre que se da cuenta de esta idea de Perón es Alberto Metol Ferrer. Cuando explicaba cuál es el gran aporte de Metol, decía Alberto Metol Ferrer, que se da cuenta que esa unidad que ellos tienen en la cabeza se tiene que hacer a partir de un eje de aglutinación que es Argentina-Brasil. Esto Metol no se cansó jamás de repetirlo en cuanto a lugar puro, porque claro, el eje de la unidad es Argentina-Brasil. Una razón muy lógica, porque si no nos ponemos de acuerdo, naturalmente, si yo soy presidente de Argentina, aún con todo el aprecio que tengo de Brasil, si no estoy de acuerdo y ellos no están de acuerdo conmigo, lo que tengo que hacer es buscarme aliado y ellos lo suyo, entonces formamos dos bloques antagónicos, natural de la política. Entonces, si no hay un eje de aglutinación y no nos ponemos de acuerdo, no hay en el posible unidad en América del Sur. En la unidad de Argentina con Bolivia no va a ninguna parte, si no se le pone a Brasil, la unidad con Venezuela tampoco, y la unidad de Brasil sin nosotros sería imposible porque sería catalogada por nosotros de justa razón de imperialista. El Perón dice, si no nos ponemos de acuerdo, Argentina y Brasil, esa idea que nace con Rodó, que explica también Ugarte, porque que le da ese contenido a Vasconcelos, no tiene ninguna posibilidad práctica, no tiene posibilidad alguna de realización, ¿no? Y ese es el gran aporte, ¿no es cierto?, de Perón a esa construcción. Pero claro, si por un lado, ¿no es cierto?, si por un lado el marxismo, conducido y hegemonizado por la Unión Soviética, había renegado de la idea de la unidad, a tal punto que este muchacho, recordemos Mella, va a acusarlo de utópico a Aya, y que el Congreso del Partido Comunista reunido en 1930 en Montevideo propone la fragmentación de la América Latina en 300 estados distintos, porque propone que cada pseudo-nación indígena sea una nación. Sin embargo, los avatares de la historia hacen que del propio marxismo de nuevo surja la idea de la unidad. Por la historia es así. Hay un hombre, ¿no es cierto?, que es León Trotsky, uno de los padres de la revolución, perseguido, expulsado, buscado por Stalin para asesinarlo, termina en México. Y en México Trotsky, que no es un hombre que conozca nada de América, que no conoce nada, sin embargo no es un idiota, y entonces lo que quiere hacer es conocer a América Latina, interiorizarse, estudiar. Y ahí donde él estudia se produce la gran transformación
de Trotsky sobre su opinión de América Latina. Y cuando hay ese faro de la revolución comunista rusa, ¿no?, van a verlo los compañeros marxistas de Argentina, dicen: ¿qué quieren ustedes? ¿Para qué me buscan? ¿Y por qué le vamos a buscar? ¿Para hacer la revolución socialista? No, están equivocados. ¿Qué revolución socialista van a hacer? Ustedes no van a hacer ninguna revolución socialista. Ustedes no pueden hacer nada, porque ustedes son una nación inconclusa. Primero tienen que hacer la revolución nacional y hacer la unidad nacional. Y los tipos, pongámonos en situación, son marxistas, trotskistas argentinos, donde ellos creen que la nación es Argentina. Y dicen: este tipo está loco, ¿qué nación inconclusa? La Argentina ya tiene fronteras, está loco, Trotsky. Una respuesta que no esperan. Entonces lo miran como un loco, lo miran azorado. Y dicen: no, porque ustedes están equivocados. La nación no es Argentina. Están equivocados, la nación no es Argentina, la nación es Latinoamérica. Ustedes tienen una nación inconclusa. Si no hacen el Estado-Nación, la nación inconclusa, mal pueden hacer la revolución socialista. Y eso hace un vuelco gigantesco, copernicano, porque crea en ese mismo instante, como el verbo se hizo carne en el Evangelio, crea la izquierda nacional. La izquierda que era cipaya, la izquierda que era profundamente antinacional, se convierte en nacional. Primera tarea, la unidad continental. Después charlamos de cualquier otra cosa. Después nos matamos y peleamos. La primera tarea es la unidad continental. Entonces, esta idea va a engrosarse, y ahí uno de los representantes magníficos de América Latina fue, sin ninguna duda, ¿cierto?, Jorge Abelardo Ramos, que hace el libro América Latina, un país, y dos le van a responder, le van a mandar una carta hablando del libro, diciendo que bien que está el libro, que son justamente, como decía Ramos, asombrados, dos católicos. Uno que fue nuestro común maestro con Miguel, Alberto Netol Ferrer, un jovencito de la banda oriental, y otro el padre Castellani, que venía del nacionalismo católico. Son los únicos dos que lo felicitan por el libro. Veamos esto, porque esta izquierda nacional, que nace del troquismo, con Jorge Abelardo Ramos, va a ser todo un movimiento de reflexión tan profundo, al punto tal que Ramos va a decir: a este Estado continente que tenemos que realizar, ¿dónde encuentra su fuerza? Ramos, que viene del marxismo y del troquismo, encuentra su fuerza, dice él, en la religión. ¿Por qué? Porque en los países periféricos la religión es un escudo protector de la nacionalidad. Esto provoca un cambio copernicano con el marxismo tradicional. Es decir, la religión no es para nosotros el opio de los pueblos, la religión es, ¿no es cierto?, el escudo protector de la nacionalidad. Y esta idea de Estado, ¿la terminamos? Esta idea de Estado continente se va ahora engrosando, ¿no es cierto?, con las filas. Ya ahora está encarnada en el peronismo, está encarnada en la izquierda nacional, está encarnada en el aprismo y lo que el aprismo ha generado en América Latina. Va después de un tiempo también a ser asumida por la izquierda que van a hacer en Cuba, ¿verdad?, en Cuba con Fidel. Es decir, va engrosándose, va haciéndose cada vez más densa la idea de la unidad. Pero claro, la idea, cuando toma cuerpo, encuentra inevitablemente, ¿cierto?, enemigos. Necesariamente es así, porque ya toma cuerpo, se hace carne, y los otros poderes dicen: a mí no me conviene que esto exista. Entonces, cuando esta idea empieza a tomar cuerpo, empieza a realizarse, su realización, digamos, como lo esperaba Perón, más práctica, fue la constitución, primero de los acuerdos con Fonseca, después del Mercosur, pero ahí empiezan los avatares de la política. Los avatares de la política quiere decir, ¿no es cierto?, los que gobiernan acá, que le van a dar un contenido liberal a esta integración y un acuerdo que parece de multinacional y no de pueblo, el imperialismo jugando en contra de las fuerzas de los poderes para que esta unidad no se realice, para arribar al estadio en el que estamos hoy, ¿no es cierto?, que es un estadio de profundo avance, ¿no es cierto?, en la conciencia, pero que estamos ante un proceso de retroceso de esta idea de Estado-continente industrial, prácticamente, digamos, como en el juego del ludo, como yo cuando era chiquito, que uno iba avanzando en el cancillero, y cuando estaba por entrar, dice: ahora retrocede a 4.
¿Por qué digo esto? Digo esto porque el triunfo, todo hace parecer así. Si esto mañana por milagro cambia, mucho mejor. Ojalá sea un milagro y cambie, ¿no es cierto? Todo hace prever, ¿no es cierto? Todo hace prever que asistimos, ¿no es cierto?, a una ola de cambio que nace en Argentina, una ola de cambio que nace en Argentina, que es como en el juego del billar. Se ha golpeado a Buenos Aires para que este golpecito en Buenos Aires, esta ola de cambio, golpee al Brasil para que se produzca o la destitución de Dilma o su domesticación absoluta, para que el próximo gobierno haga lo que tenga que hacer, pero domesticarla, para que después la bolita, como en el billar, pegue en Caracas. Es decir, pega en Buenos Aires, el golpecito del tacto lo doy en Buenos Aires, pega en Brasilia, Brasilia pega a Caracas, y ahí entonces todo hace prever, no por ser pesimista, soy profundamente optimista, pero que vamos a vivir un periodo, una etapa, ¿no es cierto?, de retroceso, de estagnación de esta idea, porque vamos a asistir a la Argentina proponiendo entrar en los acuerdos del Pacífico, después del Brasil también, y al fin del proceso, ¿no es cierto?, bolivariano en Venezuela. ¿Quiere decir esto que Argentina no va a volver a ser nunca realidad? Todo lo contrario. ¿Por qué? Perón decía, si no tenemos razón, vamos a volver. Si no tenemos razón, mejor que no volvamos. Es una frase muy linda, ¿eh? Si tenemos razón, vamos a volver. Pero si no tenemos razón, es mejor que no volvamos. Porque quiere decir que vamos a hacer daño. Y nosotros creemos que tenemos razón. No por un ideal, sino de practicidad. Esta idea del Estado continente industrial es la única garantía de las masas latinoamericanas para su justicia social. No hay justicia social en el fondo sin, ¿no es cierto?, integración. Porque sin integración no hay industrialización y sin industrialización no hay justicia social. Industrialización modernizante. Entonces, como no lo hay y la justicia reclama que sea realizada, tarde o temprano, si tenemos razón, vamos a volver, y si no tenemos razón, mejor que no volvamos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Nacional de Rosario, al doctor Roy Williams por su generosidad, al doctor Romero, a toda la comunidad académica, a los alumnos, a los colaboradores, al amigo Marcelo, al amigo Humberto por compartir esta mesa. Yo voy a ser cortito. Pienso que primero suscribo todo lo que dijo Marcelo brillantemente y lo que dijeron también de distintas perspectivas los distintos disertantes. La generación del 900, sea Ugarte, fue la respuesta a la primera independencia, o sea, al bicentenario, teniendo como antecedente la guerra hispano-norteamericana a Cuba. José Martí, quien vio que el enemigo real era, en esa guerra, el imperio emergente que fue los Estados Unidos. Por eso él llamó a la segunda independencia y a un partido político que plantea la cuestión de la segunda independencia y que fue el gran precursor, que muere en plena batalla en 1895. Y por supuesto todo lo que implicó el arrierismo, que también implicó Marcelo y Ugarte. Anteriormente lo que había existido era un unionismo hispanoamericano, una fraternidad que hubo durante 200, 300 años, con la escuela que seguramente va a hablar ahora Humberto de Padre Victoria, una de esas grandes 33 universidades acá en Hispanoamérica y la Universidad de Coimbra en Portugal, donde la soberanía de los pueblos residía realmente en la soberanía popular, no en la monarquía absoluta, y que de alguna manera fue ese grito libertario. Pero fue una fraternidad, o sea que los libertadores no pelearon por la unidad, sino para que no nos dividamos lo que estaba unido. Y la experiencia más importante fueron las misiones jesuíticas.
de integración educativa, cultural, social, económica, y que sin ninguna duda hay el padre para mí de la idea del pensamiento latinoamericano, entendiendo el pensamiento latinoamericano como la búsqueda de nuestra originalidad como praxis liberadora, fue sin ninguna duda Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, olvidados, jesuita de Arequipa, actual Perú, que fue expulsado en 1767 y había escrito la carta a los españoles americanos y había dicho que éramos una nueva nación, América Meridional, que utilizaba mucho Bolívar. La generación del 900, de alguna manera Ugarte fue el que le da corporeidad política, y entonces nosotros, me parece que nuestra obligación, siguiendo lo que dice Marcelo al final, es repensarnos en estos momentos, que estamos ante no nuestro bicentenario, sino la hora de segunda independencia o independencia definitiva o la nada, en un momento de reordenamiento del mundo, evidentemente de un orden, entre comillas, siempre multipolar. Estamos viviendo una guerra mundial por trozos, dice el padre Francisco, de estados continentales e industriales, de forma directa o indirecta. Y que esto nos obliga a repensarnos, y por eso la importancia de esta cátedra. Yo recorrí, y voy a ser tajante aprovechando que estamos en un núcleo un poco íntimo, bastante América Latina estos 2 últimos años, 3 universidades, academias diplomáticas, academias militares y dirigencia en general. Y a pesar de los grandes avances que ha habido en lo que hace a la Mercosur, la UNASUR y la CELAC, lo que se está perdiendo es la batalla cultural. En las universidades, en nuestro sistema educativo, no se sabe absolutamente nada, pero nada de América Latina, tanto en las universidades nacionales como en las universidades católicas. Y esto me preocupa mucho, porque era una gran preocupación de Alberto Menor Ferrer, en su libro Con Metálico, dice, porque en un momento de gran, diríamos, fortaleza moral que tiene nuestro Papa Francisco, la Universidad Católica reina el liberalismo, el neoliberalismo. El ejemplo de eso es la UCA o grandes porciones en El Salvador, por decir acá en Argentina, y eso es en toda América Latina. Entonces, ¿qué es un Estado continental? O sea, si uno pregunta, por ejemplo, ¿qué es la teología de la cultura o la teología popular y quién fue, qué es el documento de Puebla, quién fue la revista Víspera o la revista Nexo? Es como que se esté hablando de egiptología en una universidad católica, o si le preguntás por Nefertiti. Y ni que hablar en las academias diplomáticas también, en lo que respecta a otras temáticas. Entonces, un Estado continental industrial, en lo que hace a este orden multipolar del siglo XXI, implica un poder, o sea, un Estado, que tenga 5 dimensiones: la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión científica tecnológica, la dimensión cultural y la dimensión militar. Si nosotros analizamos, y esto lo digo muy rápidamente, ¿por qué es importante la cátedra Manuel Ugarte? Porque hay que generar redes que no lo van a hacer las universidades, por las burocracias, por el peso de su burocracia, redes dinámicas, ágiles, como para ir creando una cosmovisión a través de este tipo de encuentros y utilizando la plataforma virtual y a través de créditos universitarios o a través de sistemas de diplomados a distancia, muy fácil de hacerlo a través de una currícula de 4 o 5 unidades,
porque, reitero, uno va a Venezuela, por ejemplo, y uno habla y no saben quién fue Blanco Fombón, por ejemplo. Acá en Argentina hubo un gran sectarismo en esta última etapa del llamado, no quiero entrar en categoría, pero en el apuro para que no aburrirlo entender a la integración latinoamericana como sinónimo del Che Guevara, es decir, olvidándose de toda esta riqueza que fue hablando Marcelo, por supuesto en el ámbito de los seminarios, esto de vacío absoluto, en el ámbito de las academias militares sigue reinando la doctrina de seguridad nacional, a pesar de lo mucho que se dice en el discurso, pero yo conozco los planes de estudio, no se da Perón, se sigue el intrismo absoluto. Entonces, si uno empieza a mirar, por ejemplo, si estamos de acuerdo, como dijo Gullo, que el Estado continental industrial, y como enseñó Alberto Metol Ferré, que es el teórico del Estado continental industrial a partir de la idea de confederaciones continentales de Perón y de Estado y de los estados de América del Sur, que es Ugarte, que en el año 1901 ya lo plantea en un artículo periodístico, evidentemente implica un pensamiento, implica un sistema de ideas que brinde respuesta a las tensiones de la realidad, que eso no lo da 6, 7, 8 en su forma primitiva, pero tampoco los 6, 7, 8 en forma elegante. Estoy hablando de Nelson Castro, Lanati y Company. O sea, entonces hay como una especie de vacío que se profundiza con el vacío que hay en el sistema universitario y en el sistema educativo. Entonces, estas 5 dimensiones, para ir terminando, digo, por ejemplo, la dimensión educativa. La dimensión educativa, ¿cuál es el problema? Es que la educación fue copada por los profesionales de la didáctica. Entonces no se discute qué vamos a enseñar, sino cómo vamos a enseñar. No se discuten los contenidos. Entonces hay una ausencia absoluta de contenido, es como ocurre en la educación como en la economía, que así como las finanzas coparon a la economía, en la educación la didáctica copó a la educación. Porque la educación significa adquirir contenido y habilidades y conocimiento para la toma de decisiones en tiempos de incertidumbre. No hay nada latinoamericano en la educación, más aún hay una especie de bibliografía importante, pero anticuada, porque hay todo, uno recorre la librería de Buenos Aires y hay un reverdecer de Freire, pero Freire llevado a la actualidad de hoy es importante, pero como un antecedente, pero no está desactualizado. Hay que repensarlo a Freire en un más allá, no negarlo, pero repetirlo a Freire ahora no tiene sentido. Eso es la dimensión educativa. En la dimensión militar se ha desaprovechado muchísimo. Este muchacho acá de Santa Fe tiene una gran ignorancia del tema Rossi, y es lamentable lo que pasa, porque acá funciona el centro de estudios, en Argentina, el centro de estudios estratégicos de UNASUR, o sea, es para reelaborar una doctrina para que sirva la Escuela Sudamericana de Defensa que se creó en Quito. Hasta ahora no hay una currícula, o sea, ¿quién fue el problema de Argentina? O sea, en el momento en que todos hablábamos de la integración, en los hechos concretos, Rossi no tenía ni idea del tema. Entonces, Ugarte en ese sentido, o Metol, lo ven a la realidad, entonces es necesario plantear el problema. Entonces, yo no conozco que del Percio, Julio o de estos alumnos que están acá alguna vez hayan sido invitados al Centro de Estudios Estratégicos de acá en Buenos Aires a dar una charla, o que le hayan invitado la opinión de algunos. No, están siempre los mismos. Siempre los mismos implican logias académicas. Por ejemplo, Russell escribe un artículo y hay una especie de orgasmo serial en todas las universidades de la carrera de Relaciones Internacionales.
repitiendo el constructivismo, que no tiene ningún tipo de sentido. Le preguntar quién fue Mentón Ferrer, no saben, o quién fue Puig. Yo el año pasado llamé por teléfono a Buenos Aires y la bibliotecaria, una bibliotecaria de acá, no sé quién era, no sabía quién era Puig, y bueno, acá no se conoce, excepto creo que hay un nombre en un salón, pero no hay un libro de Puig. Y él fue un hombre de acá, de Rosario, egresado de esta universidad. En el caso de la Academia Diplomática, lo mismo. Nada, un vacío absoluto llenado por la Cámpora, que ahora es embajadora, que está terminando su gestión, la Cecilia Naón. El 70% de las obras cátedra de Licen fue copado por cátedras económicas para llenar las obras cátedra como una manera de repartija de profesores. Imagínense lo que es ese nivel educativo con un egresado de Itamaraty que tiene que estudiar. Hay un reportaje, yo no recuerdo, creo que salió yo no me acuerdo si en Archivo del Presente o en Le Monde, donde Celso Amorín dice: acá no egresa nadie del Instituto Río Branco si no dominan los libros de Monín Bandeira, que es un brasilerita sudamericanista, pero él entiende la integración latinoamericana en términos de hegemonía brasilera. Gullo lo conoce bien, estuvo en la casa también Podé, o sea, un gran historiador. Me refiero Monín Bandeira, que hay que leerlo, hay que conocerlo, pero que está en la antípoda del pensamiento de Elio Yaguaribe, que es el ala latinoamericanista del Brasil. Pero un diplomático brasileño no sabe. En el área de la dimensión económica lo mismo, no hay una escuela de pensamiento económico. Si nosotros creíamos que hay una agrupación Jaureche que se armó ahí en economía, Manuel Belgrano, un solitario que suele estar ahí, Eduardo Aciaín,